Hola, buenas tardes. Nosotros somos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Contaduría Pública y Administración. A continuación presentaremos un webinar sobre los tratados y acuerdos comerciales firmados por México en la materia de comercio internacional. Somos del séptimo semestre, grupo DGB, con la docente Ana Verónica Rodríguez Parral. Nuestro equipo está conformado por Alanis Valdés Yaresi, Cepeda Espinosa Daniela Raquel, Cortés Contreras Abraham Eliel y López Carlos Carolina. Ciudad Universitaria, a 7 de marzo de 2025. Nuestra agenda está compuesta por qué son los tratados de libre comercio, identificación de los tratados y acuerdos comerciales firmados por México, orden cronológico de los tratados y acuerdos comerciales firmados por México, principales aspectos negociados en los tratados y acuerdos comerciales firmados por México, características sobre el procedimiento a seguir para la celebración de un tratado de libre comercio en México, una sección de preguntas y nuestra conclusión. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar sobre los tratados de libre comercio, los cuales son acuerdos entre dos o más países en el que se establecen ciertas obligaciones que afectan el comercio, ya sea de bienes o servicios, protecciones para los inversores y los derechos de la propiedad intelectual, entre otros temas. Un ejemplo de ello es México, el cual cuenta con 14 tratados de libre comercio con 52 países, 30 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, conocidas como las APRI, con 31 países o regiones administrativas, y 9 acuerdos de alcance limitado, acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Entre los acuerdos más importantes se destacan el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como el TLCAN, hoy reemplazado por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TECMEC. Asimismo, México ha participado activamente en organismos, foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, OMC, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, y la ALADI. Dentro de las ventajas son el acceso a mercados más amplios, competitividad y acceso a una mayor diversidad de productos y servicios, eliminación de condiciones y barreras comerciales e intercambio de tecnología. Y bueno, a continuación cedo la palabra a mi compañero Abraham, que nos explicará el siguiente tema. Hola, buenas tardes. A mí me toca explicar cuáles son los tratados y más o menos lo voy a hacer en una línea de tiempo para identificar, al menos desde mi punto de vista, los que yo creo más importantes. México cuenta con 23 tratados y es el séptimo país con más acuerdos de este tipo. Sí, algunos países que tienen más que México son Estados Unidos, Inglaterra, entre otros. La siguiente, por favor. Este, México cuenta, como ya dije, con muchos, incluso también podemos ver en el CICATI la cantidad total de acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones, pero no voy a mencionar todas porque son demasiadas, pero puedo mencionar algunas que tiene, como lo es con China, República Checa, Dinamarca, Bielorrusia, Singapur, Bahrein, Grecia, Suecia, Luxemburgo, España, Cuba, Corea, Austria, Argentina, Italia, Francia, Alemania, Suiza, Portugal, Países Bajos, Finlandia, etcétera. En total, México tiene acuerdos con más de 50 países, por lo cual sería muy complicado poner todos aquí o ir diciendo uno por uno por el tiempo que tenemos. Sin embargo, voy a tratar de decir los más importantes y los primeros que me parece son importantes para la historia del comercio del país. El primero que encontramos fue el acuerdo comercial entre los Estados Unidos mexicanos y la Confederación Suiza. Este cuenta con una vigencia de 2 años prorrogables, es decir, cada que vence, después, si empieza hoy, que es 2025, vencería en 2027, y ahí los países vuelven a acordar si sigue con ese tratado o no. Este acuerdo sigue vigente y se firmó en Ginebra, Suiza, el 2 de septiembre de 1950, entrando en vigor ese mismo día. Este es el primero
que encontramos o del que encontramos registro. Después, hay algunos acuerdos que firma México en 1994 que permiten el correcto funcionamiento del comercio internacional con otros países y obviamente la integración de México en organismos como la OCDE o la Organización Mundial del Comercio. Por ejemplo, la Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, fue firmada en Francia el 14 de mayo de 1994 por México. Sin embargo, esta fue promulgada en 1960, el 14 de diciembre, por la OCDE. Otro que me parece importante mencionar es el Convenio de Panamá, constitutivo del Sistema Económico Latinoamericano, también abreviado por sus siglas SELA. Este tiene una vigencia indefinida y el depositario fue Venezuela. Este tratado sigue vigente hoy en día y entró en vigor cuando la mayoría absoluta de los estados dignatarios, es decir, los países, depositaron la ratificación, es decir, firmaron este acuerdo. Entre ellos está México, obviamente, Panamá, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Granada, Honduras, Guatemala, Jamaica, Paraguay, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Trinidad y Tobago, Perú, Uruguay y Venezuela. Como pueden ver, son demasiados. Entonces, técnicamente es la Alianza de América Latina, por lo que el comercio integrado entre estos países a veces o la mayoría de veces suele ser muy bueno y efectivo. Otro que me gustaría mencionar es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, por sus siglas en inglés GATT. Este tiene una vigencia definida y México lo firma en 1986, acuerdo que firma con la Organización Mundial del Comercio. Eso es muy importante porque después de esto México empieza a expandir sus tratados y a hacer cada vez más, lo cual le permite claramente tener un desarrollo de comercio y económico más importante. Uno de los más importantes y actuales, claramente relevante hoy en día por la polémica que se tiene y la incertidumbre con Donald Trump, son los aranceles del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así llamado antes Telecan, hoy día TEMEC. Este acuerdo se firma en 1992 entre México, Canadá y Estados Unidos de América y entra en vigor el 1 de enero de 1994. Es importante remarcar que este acuerdo ha tenido varias modificaciones en el anexo 401, el cual busca establecer reglas claras de origen, es decir, de dónde viene el producto que se está comerciando, para que no entren países de terceros o se pueda saber bien el precio de los aranceles y todo esto. Este ha tenido varias actualizaciones por la innovación tecnológica para no perder competencia entre los países que son parte del tratado, así como prevenir eh, que industrias claves de los países no se ven desarrolladas, como es el caso de la ingeniería, de la industria automotriz, la química o la manufacturera. Otros tratados que me gustaría mencionar, ya por último, son la cooperación Asia-Pacífico o la cooperación con el Pacífico en general, que es con Chile el principal país con el que se tiene relación. Así como el último es el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y Japón, que entra en vigor en 2005, o los acuerdos que se tienen con la Unión Europea, con países como Suiza, Liechtenstein, Noruega, Islandia. Este es el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y los estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. También México tiene tratados con Marrakech o Turquía, países con una actividad económica muy importante. Por último, me gustaría cerrar en que México es un país que tiene un comercio grande, pero este depende mucho de Estados Unidos, por lo que sería importante revisar otros países que puedan satisfacer la demanda interna de los bienes del país. Entonces, esto sería un tema de conversación muy importante para el futuro. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Muy bien, agradecemos aquí la explicación de nuestro compañero Abraham y ahora cedo la palabra a nuestra compañera
Daniela, que nos Sí, gracias. explique El- los principales negociados de los tratados y acuerdos comerciales firmados por México. Los tratos y acuerdos comerciales firmados por México incluyen diferentes aspectos principales para encontrar formas de ajustar y optimizar las relaciones comerciales con otros países. Gracias a estas negociaciones, las obligaciones están decididas a beneficiar la economía de México y promover el comercio internacional. Los principales aspectos acordamos en estos contratos. El primero que puse fue acceso a mercados y reducción de aranceles. Uno de los objetivos principales de un contrato comercial es eliminar o reducir los impuestos a los productos de importación y exportación a los países de firma. Esto facilita la introducción de productos mexicanos en el mercado internacional y permite el acceso a bienes extranjeros a un costo más competitivo en México. La reducción del impuesto varía según el campo y las condiciones acordadas en cada contrato. Por ejemplo, en TEMEC, ok, gracias. El, el segundo es reglas de origen y certificaciones de productos. Los principios de origen identifican los criterios que el producto debe seguir para que pueda considerarse una familia de este país y por lo tanto beneficiarse de las prioridades contractuales bajo contratos. Estas reglas son las clave para prevenir el comercio injustamente y garantizar que los productos se produzcan en países firmados. El tercer punto es protección de inversiones extranjeras. Los acuerdos incluyen disposiciones relacionadas con la protección de la inversión, garantizar la confianza legal de las inversiones y evitar la apropiación. Este dispositivo de protección fomenta la apariencia del capital en México y garantiza la certeza a los empresarios que intentan expandir sus actividades en el extranjero. Por ejemplo, el conocimiento complicado y progresivo de la asociación contiene regulaciones sobre la protección de las inversiones de las empresas y empresas mexicanas y extranjeras en los países miembros, asegurando las condiciones de la competencia justa. Cuatro, propiedad intelectual y derechos laborales. La protección de los derechos de propiedad intelectual es un aspecto importante en el contrato porque le permite proteger patentes, marcas y derechos del autor. Esto es muy importante en áreas como farmacéuticos, tecnológicos y entretenimiento, donde las innovaciones y la creatividad son principios básicos. Además, los contratos incluyen reglas de trabajo para garantizar condiciones de trabajo honestas y evitar el trabajo. Por ejemplo, se crean nuevas reglas en TEMEC para mejorar los derechos de trabajo en México, incluida la libertad de la asociación y el más alto salario para los empleados. Por último, el número 5, resolución de controversias y mecanismos de arbitraje. Para garantizar el cumplimiento de los contratos, se crean mecanismos de liquidación de disputas para permitirle resolver de manera efectiva y resolver disputas entre los estados de firma. Estos mecanismos pueden incluir tribunales internacionales de arbitraje o análisis de conflictos comerciales y tomar decisiones relacionadas con esta obligación. Por ejemplo, el TLCUME, Trato de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Muy bien, agradecemos aquí a nuestra compañera Dani que nos ha explicado estos aspectos importantes que tiene México con diferentes países. Y a continuación se da la palabra a nuestra compañera Yaresi para que nos pueda dar las características sobre el procedimiento a seguir para la celebración de un tratado de libre comercio en México. Adelante, Yaresi, por favor. Buenas tardes. Bueno, primeramente sabemos que por Tratado de Libre Comercio, esto se entiende como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Ya consta en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea una denominación particular.
En México los tratados, ya sean de libre comercio o de cualquier materia, son una facultad exclusiva del Senado de la República, otorgados por la Carta Magna desde 1874, que en virtud de la restauración de la Cámara del Senado, a continuación voy a describir los procedimientos para la celebración de un tratado de libre de comercio en México. Como número 1 tenemos la negociación del tratado. Entre estas tenemos la integración de delegaciones. Para la negociación de un tratado bilateral se conforma una delegación que generalmente incluye funcionarios de las dependencias relevantes y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tenemos la asesoría técnica, que en ocasiones se designan asesores externos especializados en la materia del tratado. Y tenemos el propósito de la negociación. La negociación tiene como objetivo alcanzar un acuerdo que sea favorable para la economía nacional, promoviendo el comercio y la inversión extranjera. Como segundo tenemos la redacción y la adopción del texto. La redacción del tratado, una vez alcanzado un acuerdo durante la negociación, se redacta el texto del tratado, el cual debe ser consensuado por ambas partes involucradas en el acuerdo. En la adopción del texto, este debe ser adoptado como definitivo antes de ser firmado. En este paso, las delegaciones deben obtener la autorización de las autoridades competentes para evitar que se reabran negociaciones. Como número 3 tenemos la firma del tratado. Tenemos a los firmantes, perdón. Bueno, el tratado es firmado generalmente por los funcionarios de alto rango, como el secretario de Relaciones Exteriores o el titular de la dependencia competente. En ocasiones ambos firman el tratado. Tenemos las condiciones para la firma. La firma del tratado se realiza en una fecha y un lugar convenidos por ambas partes, y en algunos casos puede aprovecharse una visita de un jefe de Estado de Gobierno. Y tenemos los plenos poderes. En ciertos casos puede ser necesario contar con plenos poderes para que los negociadores firmen el tratado. El número 4, la aprobación interna. Tenemos la evaluación en el Senado. Después de la firma, el tratado debe ser sometido a la aprobación del Senado mexicano. Este paso es muy importante para que el tratado adquiera validez en el ámbito nacional. Tenemos la revisión legislativa. En este proceso el Senado revisa y aprueba el texto del tratado y también puede proponer modificaciones, y la ratificación por el Ejecutivo. Aunque el Senado apruebe el tratado, el Poder Ejecutivo debe ratificarlo a nivel internacional. La ratificación implica que el Estado manifiesta su disposición formal de obligarse a cumplir con lo acordado en el tratado. Y tenemos el 5, el consentimiento de vinculación. Tenemos la vinculación internacional, que una vez que el tratado ha sido aprobado y ratificado por el Senado, el Estado mexicano otorga su consentimiento para estar jurídicamente vinculado por el tratado. Y tenemos la entrada en vigor. Después de la ratificación y el consentimiento, el tratado entra en vigor. En algunos casos puede ser necesario un periodo de implementación o ajustes de la legislación interna antes de su plena aplicabilidad. Y el 6, el revisión y adaptación de la legislación interna. Tenemos la modificación de leyes nacionales. Si el tratado implica cambios significativos en las leyes internas de México, se pueden hacer modificaciones legislativas para cumplir con los compromisos adquiridos internacionalmente. Tenemos también el cumplimiento de las obligaciones, que a partir de la entrada en vigor del tratado, el gobierno mexicano y las empresas del país deben cumplir con las obligaciones estipuladas con el acuerdo, como la eliminación de barreras comerciales, la promoción de exportaciones y la mejora de la competitividad. Número 7, supervisión y seguimiento. Tenemos el cumplimiento continuo, el cual en las autoridades mexicanas, incluyendo las dependencias involucradas en el tratado y el Senado, monitorean el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos a través del tratado. Y tenemos la evaluación del impacto. El impacto económico del tratado en términos de exportaciones, inversión extranjera directa y competitividad también se evalúa periódicamente.
Y el número 8, transparencia y participación. El involucramiento del Senado y otros actores. Este proceso incluye la participación de diversos actores dentro del gobierno mexicano, como el Senado, las organizaciones empresariales, sindicales y la ciudadanía. Esto asegura un enfoque democrático en la toma de decisiones relacionadas con los tratados internacionales. Y la información pública. La ley sobre la celebración de tratados internacionales en materia económica busca garantizar la transparencia en el proceso, asegurando que los ciudadanos y las empresas estén informados sobre las negociaciones comerciales y los acuerdos alcanzados. Agradecemos la participación de nuestra compañera Yaresi, que nos ha brindado toda esta información acerca de los... acerca de todas estas características que se deben llevar a cabo para la celebración de un tratado de libre comercio en México y con otros países. Y pues bueno, en esta sección dejamos las preguntas que nuestra audiencia quiera poner en la cajita de comentarios en YouTube cuando lo publiquemos. Y pues bueno, como conclusión, tenemos que los tratados de libre comercio son un pilar fundamental en la estrategia económica de México, proporcionando acceso a mercados internacionales, promoviendo la competitividad y favoreciendo la atracción de inversiones extranjeras. México tiene que lograr fortalecer su posición en la economía global, es decir, diversificando sus relaciones comerciales, protegiendo los derechos de los inversores y la propiedad intelectual. La firma de estos tratados y acuerdos ha permitido reglas claras para la resolución de disputas y garantizando un marco de seguridad jurídica para los participantes, por lo cual las certificaciones de productos son cruciales para asegurar la integridad del comercio entre los países involucrados, evitando la evasión de aranceles y promoviendo la producción local. Por lo tanto, estos acuerdos no solo se limitan a cuestiones comerciales, sino que también abordan aspectos laborales, ambientales y tecnológicos, lo que refleja el enfoque integral de México en la construcción de relaciones comerciales sostenibles y equitativas. Y pues bueno, agradecemos a todos los que hayan visto el video y agradecemos a cada uno de los compañeros del equipo por su participación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.